Vamos a estudiar Apocalipsis 3, del versículo 14 al 16. Se los voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quién le gustan los huevos tibios? ¿El café tibio? ¿Verdad que no? ¿A Dios le gustará una iglesia tibia? Está para vomitar a esas vidas, que no lo buscan más para cuando tienen problemas, no tienen una relación con Él. ¿Y cómo se inició? ¿Cómo llegó la iglesia a esta tibieza? Hemos estudiando el mensaje del Señor a las 7 iglesias, y en el mensaje primero que vimos a la iglesia, ¿de qué fue el primer mensaje? ¿A la iglesia de qué? ¿Qué cosa les dijo? Tengo contra ti. Así nos pasa a muchos de nosotros. Esta iglesia empezó muy bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí vino la debacle poco a poco, hasta que llegan a la iglesia de la Odisea, donde está el Señor Jesucristo tocando. He aquí estoy a la puerta. Y ya. Si alguno abriere, yo cenaré con él y él conmigo. La iglesia actual es una iglesia típica de la Odisea, donde la palabra es lo menos importante, el verbo es lo menos importante en esas iglesias. Esas iglesias lo que más le importa es que llegue mucha gente. La Odisea significa algo como derechos humanos. Es lo que significa la Odisea. Lao, pueblo, dique, derechos. Un pueblo que pide derechos. Esa es la iglesia de ahora. No le gusta que le digas lo que Dios pide, un compromiso real y verdadero con Él. Sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta el viernes y el domingo, y los demás días vive como te plazca. Así dice la palabra. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. O eres o no eres. O frío o caliente, dice el Señor. Y hermanos, es tiempo de que medites cómo estamos caminando delante de los ojos del Señor. ¿Qué es lo que más te importa? Entendiendo esto, que fuiste comprada y comprado por precio. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de amor de Cristo Jesús. ¿Sí? O estamos bajo la tutela de Satanás, o estamos bajo la tutela de Jesucristo de Nazaret. O tenemos un rey que es el pecado, o tenemos un rey que es Cristo. ¿Quién es el rey de nosotros? A veces queremos estar en medio. Vamos al mundo y luego vamos a la congregación y pensamos que ese es el cristianismo. No sigamos equivocados, amados hermanos. No sigamos equivocados. O eres lo primero en tu vida o no es nada. Él no pide el segundo lugar, ni el tercer lugar. Pero Él te dice que cuando lo pones en primer lugar, Él te da la capacidad para que hagas todas las demás cosas en la vida. ¿Sí? ¿Sí? Vimos en la reunión anterior el mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿se acuerdan? ¿Sí? En la cual el Señor Jesucristo le dijo en Apocalipsis 3, versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de ¿qué? De mi paciencia, yo también te guardaré de la gran tribulación. Y eso parece que no nos interesa mucho, esa gran tribulación. De la gran tribulación que ha de sobrevenir sobre los que moran, para probar a los que moran en la tierra. Para probar a los que moran en la tierra. Quiere decir que la iglesia fervorosa, la iglesia caliente, que ama al Señor, ya no va a estar aquí en la tierra.
Ya no va a estar aquí en la tierra. ¿Sí? Y esto no es un juego, es una gran verdad. Y si usted y yo no estamos en esa tónica viviendo la gran verdad, hermanos, somos las vírgenes fatuas sin equivocarnos. Mateo 25. Si el Señor no está en primer lugar en tu corazón y en el mío, no está en otro lugar. Él tiene el derecho con nosotros, seamos o no seamos cristianos. Ezequiel capítulo 18 dice, todas las almas son mías, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Y ahí en Apocalipsis 3 estudiamos que el Señor le promete, debido a la fidelidad de los miembros de esa congregación, o que obedecía su palabra a pesar de las presiones por ser sus seguidores, no negaron su nombre. El verdadero cristiano no vive presiones de escasez de trabajo. El verdadero cristiano no vive presiones de escasez de dinero, no vive en lujos. El verdadero cristiano no vive ninguna escasez de nada cuando puso en primer lugar a Jesucristo. ¿Sí? Vive presiones porque lo persiguen en la escuela, en el trabajo y en todos lados. La gente se burla del cristiano. ¿Sí? Les he platicado aquí de mi suegra. Cuando empezamos a ir a la iglesia con ella, me la llevo yo a comer y llegamos a un restaurante y cuando pedimos de comer nos sirvieron, se paró mi suegra, la señora Enriqueta, y se puso de rodillas delante de todos los comensales. ¿Y sabe que a mí me dio pena? Pero no me daba pena hacer de ridículos cuando andaba yo bien embriagado. Hago un comparativo con su vida. ¿Sí? Nos da pena decir que somos cristianos. Nos da pena evangelizar a la gente porque se enoja. Nos da pena vivir como buenos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo amamos. Porque no lo amamos. Hay personas, hay mujeres casadas que se van con otro hombre, dejan a los hijos abandonados y les vale. Y hombres casados con hijos que se van con otra mujer y abandonan a su familia. Ese es el mundo. Y a nosotros se nos pide eso, amados hermanos, el que no deja padre, madre, hijos, esposa, etc. No es digno de seguirlo haciendo. No es que nos abandones, sino que Él sea lo primero para ti. Lo primero para ti. Es que tengo que ir a visitar a fulano, pero es el día del Señor. A donde vayas y vas a salir fuera de la ciudad y es domingo, congrégate en algún lugar donde te alimentes. ¿Sí? No tarde el Señor en venir a la iglesia, se los aseguro. No tarde en venir. Las cosas están muy críticas a nivel mundial. Y la angustia de nosotros no es porque esté crítico. Nuestra angustia debe de ser por la salvación de las almas de las personas que decimos que amamos. Esa es la angustia que debiéramos de tener cuando Dios está en primer lugar en nuestra vida. Porque Él no quiere que la gente se pierda. Dios no quiere que la gente se vaya al infierno, pero la mayoría de los nacidos están en el infierno. Lo dice la misma palabra. Solamente una tercera parte de los nacidos en este planeta son los que se van a ir al cielo. Qué tremendo. Bendito Dios. Sí, entonces, esa iglesia le dijo, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo me comprometo contigo, iglesia, que te voy a llevar conmigo. Te voy a guardar de la hora de la prueba. No se imagina usted, si ha tenido usted algún conflicto fuerte y lloraba y gritaba usted, cuando venga esa tribulación va a ser horrible. Va a ser monstruosa toda la ira de Dios que viene sobre esta tierra. ¿Sí? Queremos un Dios bueno, santo, pero no nos imaginamos un Dios que tenga ira, no iracundo, porque iracundo es usted y yo soy iracundo cuando nos enojamos y cuando no podemos hacer las cosas nos trabamos y gritamos, pero Él no es, la ira de Dios es una ira santa. Es una ira santa. Pero dice el profeta,
Dios a través del profeta: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alábese, fíjense, alábese en conocerme. Alábese en conocerme, que soy un Dios de misericordia, de juicio y de justicia. Usted, se los he dicho, nunca pida justicia, pida misericordia. Es que no es justo lo que me hicieron. Usted no puede decir no es justo, porque es una persona injusta. Usted y yo hemos pecado mucho. El único que pudiera decir no es justo lo que me hacen se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Me estoy explicando? Porque no reclama, es que no es justo. No digas, porque si tú pides justicia en ese momento, te va a matar el Señor. Te va a quitar la vida. Porque eso es lo justo para los pecadores, ¿o no? La paga del pecado. Alábese en conocerme, que soy un Dios de misericordia, de juicio y de justicia. Primero, ¿qué cosa da el Señor? Misericordia. Y como no la quieren, pues vendrá el juicio y la justicia. Los juicios del Señor son justos y verdaderos. Él no es un Dios injusto, para nada, en lo absoluto. Entonces, una tribulación universal va a haber, universal. Nada va a quedar en esta tierra, todo va a ser destruido. La cual va a afectar a todos los seres humanos sin excepción. Mire, vaya conmigo a Mateo 24, por favor. Así me está usted metiendo miedo, pastor. Pues ojalá y entres al cielo con miedo, pero que entres. Porque por andar así muy pasivo, pues te vas a ir a donde Dios no quiere. Mateo 24, les dije. Sí. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, escuche, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Acabo de temblar, creo que en Brasil, o no sé, el Popocatépetl está tiene erupciones, en Filipinas también, se sacaron más de 30,000 personas porque la gente corre. Y va a correr en ese tiempo la gente. Fíjese que dice que hasta van a pedir que la muerte venga y la muerte no va a venir. Bendito Dios. Será un periodo único. ¿Lo está usted viendo conmigo? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Oiga, ¿no fue tremendo el diluvio? Pero esto va a ser peor que el diluvio, está diciendo Jesús aquí en la palabra. Una tribulación peor que la del diluvio, una tribulación peor que la de Sodoma y Gomorra. Como no la ha habido. Como no desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será un periodo único. ¿Sí? Puesto que si no fuese acortado, nadie iba a sobrevivir, dice la misma palabra, ahí en el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bendito sea Dios. Tal cosa jamás ha ocurrido en la tierra hasta este día. Por eso, si usted es tibio, pues se va a tener que quedar. Y yo también, si somos tibios. Pero Dios lo quiere. Y además, no es que usted no quiera pasar. Si usted empieza a buscar porque no quiere a Cristo, por no buscar la tribulación, de todos modos se va a quedar. Pero si usted lo quiere buscar para que la cautive, para que lo cautive, para que le enamore, eso va a ser diferente. Cautívame, Cantares 1:4, y en pos de ti correremos. Él cautiva. Él cautiva. Él cautiva. ¿Sí? Amén. Entonces, los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis constituyen una unidad dentro de la estructura de este libro. ¿Sí?
Las 7 cartas son mensajes dirigidos a 7 iglesias históricas que existían en Asia Menor y en las que el apóstol Juan tuvo un amplio ministerio. Estas 7 iglesias tienen 7 condiciones que han existido simultáneamente, es decir, situaciones que han ocurrido en la iglesia de Cristo desde su inicio. Son situaciones que ha pasado la iglesia desde su inicio. Ha habido una iglesia tibia, ha habido una iglesia perseguida, ¿sí? Todo esto ha pasado y ahora estamos viviendo en la iglesia de la Odisea. Les repito, la Odisea significa ¿qué? Pueblo con derechos humanos. Usted vaya a una iglesia y usted le dice que tiene un compromiso con Cristo, le va a decir, no es cierto, a mí me dijeron que Él es el que tiene compromiso conmigo, no yo. Porque es lo que enseña. ¿Sí? Aún hasta la música es para la iglesia, no es para el Señor. Hacen incluso encuestas, ¿qué cosas le gustaría que hiciéramos? ¿Sí? El menú, al cliente, lo que pida. Y esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, o sea, apartada de todo lo mundano. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, o sea, comprado, con un propósito, anunciar las virtudes de Jesucristo. No las virtudes de una denominación, llámese como se llame, no, las virtudes de Cristo. En una congregación que Dios haya plantado nada más se habla de Cristo, no se habla de otra cosa. Cristocéntrica, una iglesia que vive alrededor de Cristo, así como el sol, se los dije, los planetas alrededor del sol. Cristo es el sol de justicia y nosotros tenemos que estar habitando alrededor de Él, viéndolo, puesto los ojos en el autor y consumador, viéndolo para que Él nos diga qué hacer, a dónde ir y qué decir. Es una iglesia que va a gobernar con Cristo eternamente y para siempre. Y aquí es donde nos están enseñando primero a qué, a recibir órdenes, llevar el yugo de Cristo, humildad delante de Dios y mansedumbre delante de los hombres. Bendito sea Dios. Entonces, por lo tanto, las 7 cartas contienen exhortaciones, advertencias, recriminaciones y reconocimientos que pueden y deben de aplicarse a la iglesia actual, la iglesia del día de hoy. Yo te pregunto, ¿has dejado tu primer amor? No sé si entiendes que es dejar tu primer amor. Que cuando naciste de nuevo buscabas estar con los hermanos, estar con el Señor, no faltabas a ninguna reunión porque querías estar con ellos. Te gustaba estar con los hermanos y las hermanas, etcétera. No para tomar cafecito, no, eso era parte. Edificarnos unos a otros, orar unos por otros. Pero llega un momento en que te empiezas a separar, viste algo que no te pareció, como si tú fueras más perfecto o perfecta que los demás. Y viste algo que no te parecía, ya entraste a ser juez o jueza. Me voy porque esto no me gusta. Alguna vez una persona me dijo, pastor, me voy de la iglesia. Digo, ¿por qué se va? Es que no me gusta esto y esto y esto otro. ¿A dónde nos vamos? Porque a mí tampoco me gusta eso. Pero me veo retrospectivamente cuál es mi conducta. Primero yo, en ese aspecto. ¿Sí? Se los dije la otra vez, estaba con un pastor y llegaron una familia y queremos entrar así, vienen dañados, ¿verdad? Y después que entró dijo, oiga, ¿por qué no les preguntó a cuántos dejaron dañados aquí? ¿De dónde vienen? ¿Sí?
¿Crees tú que tú con tu conducta no has dañado a alguien en una congregación? Te aseguro que sí. A lo mejor no a una, sino a bastante gente. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Somos unas viejitas, todos sin excepción alguna. ¿Se acuerdan cómo estaban las rocas, las piedras que tomó el rey David para acabar con Goliat? ¿Cómo estaban? Somos piedras, pero tenemos que estar lisas, bien fuera de las asperezas, para poder acabar con Goliat, con el gigante. Siempre estamos brincando por algo que no nos gusta en la casa, en el trabajo. Es que yo no aguanto a mi jefe. Pues Dios te lo puso ahí porque lo necesitas, que te done alguien, ¿no? Bendito sea Dios. Sin embargo, no debemos de perder de vista que el mensaje central del Apocalipsis, de todo el libro de Apocalipsis, gira alrededor de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la consumación de su reinado glorioso de 1000 años. Vienen 7 años donde va a gobernar el anticristo. 7 años, 3 años y medio, donde va a aparecer que es una persona bondadosa, muy bueno, el más bueno de todo el mundo. Tan es así, se los dije, que el pueblo judío va a creer que es un Mesías y van a firmar un pacto. Después de firmado el pacto, lea la Biblia, Daniel, Mateo y Apocalipsis, para que vaya usted ¿cómo se dice? Enlazando, es un enlace. Gracias. ¿Verdad? Y entonces va a entender las cosas que Dios quiere enseñarle. El anticristo va a tener todo el poder del diablo. Así como el Señor le dio a Jesús el poder del Espíritu Santo. Satanás es el imitador de Dios, nunca se les olvide esto. Y hay mucha imitación en muchas congregaciones de Satanás. Bendito sea Dios. Entonces, Él, después de esos 7 años, va a venir, va a ser atado Satanás por 1000 años y va a venir a gobernar por 1000 años. ¿Con quién cree que va a venir a gobernar? Con sus santos, con aquellos fieles, con su novia, con su esposa fiel. Por eso usted aquí tiene que aprender a obedecer igual que yo, para que podamos gobernar con Él. Cuando yo estuve en el ejército me decían algo, fíjense, me decían, Ilurreta, el que mejor sabe obedecer es el que mejor sabe mandar. Escúchelo. El que mejor obedece es el que más sabe mandar. ¿Por qué? Porque aprende en la obediencia. La obediencia es para aprender. Para aprender. Para ser instruido e instruida. Entonces podremos mandar con Cristo, gobernar con Cristo por 1000 años y después eternamente y para siempre. El pecado de Adán, la desobediencia, fue un pecado que tronó el cosmos. ¿Sí lo sabe usted? Tronó el cosmos, no nada más la caída del hombre. Fue tremendo el pecado de Adán y de Eva. No se llamaba Eva, se llamaba Adán. ¿Sí? El cosmos, no había llovido nunca, llovió. Los animales y los humanos comían hierba, no mota, comían verduras y no comían carne. Todo eso fue la conmoción que hubo. Y la tierra está maldita, y el primer cielo y el segundo cielo también van a desaparecer. Porque el primer cielo y el segundo cielo, ahí caminan los demonios. De aquí en la tierra. Por eso el mensaje central de Apocalipsis es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la consumación de su reinado glorioso de 1000 años. De 1000 años. Hoy vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de la Odisea. Esta es la última iglesia a la que se dirige nuestro Señor Jesús.
Es una iglesia que no tiene nada bueno que decir de sus miembros. Qué tremendo, ¿no? ¿Tendrá que decir Jesucristo algo bueno de nosotros? Medítelo. Medítelo. Porque los que van a entrar van a escuchar esto. Bienvenido, ¿qué? Siervo fiel. Sierva fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La Odisea era una ciudad de gran riqueza, Tenía un centro financiero, tenía un centro de fabricación de ropa, tenía una famosa escuela de medicina reconocida por la fabricación de colirio para los ojos que producía. ¿Sí? Por eso ahí en Apocalipsis 3, lo vamos a ver más adelante, es cuando les dice ponte colirio. ¿Sí lo han leído alguna vez? Tenía ellos, ahí tenía la famosa por el colirio que había. ¿Sí? El colirio aquí en esta parte es tipo del Espíritu Santo. Tenía una famosa escuela de medicina reconocida por la fabricación de colirio para los ojos. La ciudad de la Odisea fue durante el Imperio Romano la ciudad más rica de Asia. Ahí se reunía gente muy rica, de mucho dinero, en esa iglesia. ¿Sí? La iglesia en ese lugar se cree que fue establecida por un discípulo de Pablo llamado Epafras, que aparece en Filipenses y en otros lugares. Y la palabra la Odisea, repito, viene del griego laos, pueblo, y dique, derecho. Es decir, un pueblo con derechos. Y así estaba esa iglesia, así está ahora la iglesia. No le digas nada fuerte porque se va a ofender y se va a ir de la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer si se van todos? Pues que se quede Cristo, ¿no? ¿Verdad? Ese es mi concepto. Ese es mi concepto. Claro que no quiero que se vaya, ¿verdad? Pero, ¿qué haces? La palabra ofende, te ofende a ti, me ofende a mí, en todos los aspectos, porque no tenemos nada bueno dentro de nosotros. Somos una llaga podrida, si lo queréis, o no lo queréis. Si lo dice Dios, yo lo creo. Isaías capítulo 1, desde la cabeza hasta la punta de pies no había nada bueno en nosotros. ¿Sí? Por eso hay algunos cristianos que andan con la enseñanza de Arminio. Arministas, hay denominaciones que están bajo esa enseñanza de Arminio, que dice que había algo bueno en nosotros, que Dios vio algo bueno en nosotros. ¿Qué cosa vio de bueno en nosotros? Estábamos muertos, había olor de muerte para muerte en nuestra vida. Pero como no estudiamos la palabra, le decimos amén a todo. Bendito Dios. Entonces, una iglesia con derechos, y la iglesia no tiene ningún derecho. ¿Está usted de acuerdo o no? ¿Un esclavo tiene derechos? Nosotros somos esclavos de Cristo y no tenemos ningún derecho. Todo lo que Él nos da no es porque tú lo ganes, porque te portes bien, es por misericordia. El amor de Dios no se gana, Él te lo da porque te amó con amor eterno. Es algo que no cabe aquí, hermana. Yo me pongo a pensar y no me cabe aquí. ¿Por qué? Porque todavía tengo al hombre viejo dentro de mí. Y a veces actúa uno egoístamente. Era una iglesia en la que se predicaba más sobre los derechos humanos que las demandas de Dios. Pídale al Señor. Pídale al Señor. ¿Usted ha escuchado eso? Pídale. El Señor no quiere ser próspero. Usted tiene que tener hijos campeones. Escuchaba yo a un músico famoso predicando en una iglesia numerosa allá en Houston, Texas, y decía,
Yo a mis hijos les he estado inculcando, ustedes tienen que ser ricos, millonarios, porque son hijos del dueño de todo el oro y toda la plata. Y se escucha, amén. Pues sí, ¿no? Y el dueño de todo el oro y toda la plata nos enseñó desde que nació cómo tenemos que vivir nosotros. ¿Sí? Nació en un pesebre. La humildad. La humildad. El camino solo. A veces tú te sientes solo, pues ese es el estilo del camino. A veces uno se siente solo. Y Dios quiere que te sientas solo para que lo busques. Siente que te sientas sola para que lo busques. Porque si estás en la algarabía y jajaja y jojojo y andas para arriba y para abajo, pues no sientes necesidad de él. Llenas tu vacío con viajes y con comidas y con ropa y con no sé qué tantas cosas. Te llenas con eso. Y ya estás lleno, pues ya no puedes llenarte el Señor. Así era la iglesia de la Odisea y así está la iglesia de ahora. Gracias a Dios que Dios tiene un pequeño remanente y mi ruego es que usted y yo estemos en ese pequeño remanente. Usted no necesita nada teniendo a Cristo en su corazón. Con Cristo estamos completos. Si no le basta a Cristo, entonces ¿quién lo va a llenar? ¿Quién lo va a llenar? ¿Quién lo va a llenar? Entonces, esta iglesia era una iglesia indiferente, era una iglesia complaciente, neutral, o sea, ni era de Cristo ni era del mundo. ¿Sí conoces esas personas? Que son ambiguas en su forma de pensar, de ser. Había un canto que dice, ni soy de aquí ni soy de allá, ¿verdad? Así de soy una persona que era homosexual, así cantaba. Neutrales. Y en este camino no puedes ser neutral, o eres de Cristo o eres del diablo. Neutral, buscaba su propia satisfacción. Buscaba su propia satisfacción. Una vez que fui a predicar allá por Córdoba, Veracruz, me invitaron. Quería que yo hablara con una persona que era comandante de la policía en Veracruz, y su esposa era cristiana, y etcétera, y nos fuimos a predicar allá. Tenía pavos reales en su casa, estuvimos hospedados, y luego me invitaron a una iglesia a predicar. Ahí iba yo de pico igual, como un vino y bastón. Y entro y era un grupito muy pequeño y no tenía alfombra ni piso, pura tierra. Y cajones de sillas. Pero cómo se movía el Señor ahí. Y sentí libertad, una libertad muy hermosa. ¿Por qué? Porque ahí oran para cuando viene alguien a predicarles el Evangelio. Si no nos trae palabra, mejor que ni venga eso. Y fue para mí algo muy importante. Se salvó un alma que no quería nada con Cristo. Ya cuando nos despedimos me decía la persona que me invitó, baje pastor. Perdón, no era yo pastor, era yo comandante todavía. Venga, vea a ese muchacho que usted le habló. No para de llorar, no para de... Fui, ya estaba pero postrado, con un llanto que me contagió. Porque ese llanto yo lo tuve una vez cuando vino Cristo en mi corazón. No podía yo parar. No podía yo parar. Sabía, porque se me revelaba en mi mente todos mis fracasos, todas mis cosas que había yo pasado. Ahí iba saliendo de mí todo aquello. Y cuando salí de ese lugar que estaba muy nublado, veía yo el cielo muy claro.
nacido de nuevo. Yo no lo sabía hasta después. Yo no sé si has tenido esa experiencia. Por eso es cuando dice el Señor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejaba yo todo por ir a servirle al Señor, a reunirme. Le decía a mis elementos: si no me buscan, estoy muerto para ustedes. Dios cautiva, Dios enamora, Dios enamora, Dios enamora, Dios enamora. Él es el único que tiene derecho a decir que Él es el amor. El amor. A veces le decimos a la esposa: amor, ¿verdad? Y dice: es que tú también eres un amor, mortificación, ¿verdad? Pero el único que tiene derecho es Dios. Él es amor, amor, amor. Bendito Dios. Si no fuera así, bendito sea Dios. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia. Saben que el ángel es el pastor, ¿verdad? El mensajero. En la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Fíjense cómo se presenta el Señor. Dice: he aquí, ¿quién? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Cristo se presenta a sí mismo a la iglesia. Él es el ejemplo perfecto. Él es el ejemplo perfecto. Él es el amén. El amén. Aquí amén se usa como nombre propio. Yo soy el amén. Se usa como nombre propio. ¿Me estoy explicando? Cristo es el amén a sus propias promesas. Yo soy el amén. Yo cumplo lo que te digo cuando tú cumples lo que te mando. ¿Sí? Él es el amén a sus propias promesas. Por tal motivo, sus promesas son fijas. Sus promesas son firmes. Son de rígido cumplimiento. Rígido cumplimiento. Él no falla. Si Él te dice algo, Él te lo cumple. Nada más que hay que creer. Ese es el conflicto de los incrédulos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Y te viene una tormenta no por andar en pecado, un problema gravísimo, pero viene el problema porque Dios te quiere probar la fe. Y ves que vienen muchas cosas, vienen, pero nunca van a llegar. Porque Él es tu guardador. Él es el que le dice a las tormentas: calla, enmudece. Es mi iglesia, son míos. Tú, Satanás, no les puedes hacer nada a ellos. Tú no tienes suerte ni parte con ellos, porque yo aparecí en sus vidas para deshacer todas tus obras. ¿Sí lo creen? Si no lo creen, pues lo siento mucho. ¿Quién es el problema, Satanás o yo? Eso, pero no lo queremos reconocer. No lo queremos reconocer. Yo soy tan buena, yo soy tan bueno. Ni ronco cuando duermo. Somos el epítome de la perfección. No nos pueden decir nada porque nos enojamos. Bendito Dios. Aleluya. Luego dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Estamos en el versículo 14. Él es testigo, el testigo fiel y verdadero. O sea, no falla en lo que concierne a su testimonio. Él es el buen testimonio de Dios, Padre. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está el mío? ¿Cómo está?
A mí me pega mucho algunas cosas en mi carácter, se lo entrego al Señor. Yo necesito que el Señor use el martillo para quitarme asperezas en mi vida. Las reconozco. A veces es uno candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Sí conoce ese proverbio? En la calle, no, hombre, qué bárbaro, el hermano Pedrosa. ¿Cuál de los dos señores Pedrosa está? Sí. Ah, no, hombre, qué bruto. Si vieras, se quita la camisa y luego llega ya con su esposa. ¿Verdad? No me ha dicho nada, nada más es un ejemplo. A ver qué dicen en tu casa de ti, qué dice tu cónyuge, quién te va a calificar tu conducta aparte de Dios en tu casita, tus hijitos. Ahí es donde tienes que Dios ponga la primera paloma de visto bueno con tu familia. Hijos, obedeced al Señor o a sus padres, porque son los representantes del Señor en la casa. A veces cosechamos lo que hemos sembrado. Entonces, Él es el testigo fiel y verdadero. ¿Sí? Fiel y verdadero, no falla en lo que concierne a su testimonio. Él hace lo que ha prometido hacer. Él hace lo que ha prometido hacer. Él es el principio de la creación de Dios. Ese es un punto importante para que lo recuerde, lo guarde y lo sepa. ¿Sí? Cristo no fue creado como enseñó el sacerdote católico de Alejandría. ¿Sí? Por el año 336, un hombre que era sacerdote católico negaba la divinidad de Cristo. ¿Sí? Era una doctrina herética. Este se llamó Arrio, el movimiento arrianista, un monje. ¿Sí? Si no creían en la divinidad de Cristo, pues con consecuencia no creían en la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia en ningún lugar, pero claramente se ve Elohim, que es Dios en plural. Dios Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Hijo no existió en eternidad hasta que se cumplió el plan del Señor cuando Él dice en Hebreos 1, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado ¿cuándo? Hoy, y será Hijo unigénito eternamente. Entonces, esa doctrina herética de Arrio es la que enseñan los testigos de Jehová y los mormones. ¿Sí? Son arrianistas. Y hay otros también como un grupo, espero que si lo van a ver este video, no se enojen, dicen que solo Jesús. De un versículo sacan que solo Jesús, y que se bautizan en solo Jesús. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Que nos bautizáramos ¿cómo? ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esas controversias que hay, cómo han dañado, fragmentado a la iglesia. Y sobre todo una iglesia que no estudia la palabra, nunca lee la palabra. 10 años sentados en un lugar y nunca han leído de Génesis, Apocalipsis, pues ¿qué cosa van a aprender? Cualquier cosa que les digan, les dicen amén. ¿Sí? Si usted no la ha leído en el tiempo que tiene, por favor, téngase misericordia, léala, para que conozca al Señor, no para que aprenda más, sino para que lo conozca. Conozca a Dios como es el Señor tan maravilloso. Entonces, cuando se nos dice que Cristo es el principio de la creación de Dios, se nos enseña que Él es la fuente. Él es la fuente del origen de toda la creación. Él es la fuente del origen de toda la creación. Cristo, ¿sí? Él es a quien Dios obra a través de Él. Mire, Colosenses 1. Por favor, vaya conmigo, Colosenses 1.
Los invito a que se inscriban en el discipulado. No cobramos. Colosenses 1, del 15 al 17. ¿Ya lo tienen? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el principio de toda creación, el primogénito de toda creación. ¿Sí? ¿Lo estás viendo? Porque dice, porque en Él, o sea, Él es la fuente de todo lo creado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué más? Y para Él. Y Él es antes de ¿quién? De todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es el poderoso Dios que se hizo hombre y que murió por ti y que te ama, te ama, te ama, te ama. Y que si andas mal te va a corregir, porque no te le vas a escapar. Bendito Dios. Qué importante, ¿no? Que alguien te cuide, porque ahora ni los papás ni cuidamos a los hijos, ahí los dejamos, ojalá y se va. Tenemos cosas más importantes que los hijos, ¿no? Bendito Dios. Apocalipsis 3:15, por favor. Yo sé que se nota cuando les digo de sus hijos, pero pues no se los digo por nada, hermano, sino que despertemos, que cuidemos a nuestros hijitos. ¿Sí? Ahí les mandé por ahí un video de un señor que lo están juzgando porque pasó por una zona donde estaba prohibido guiar el automóvil a determinados kilómetros, y le dice el juez, ¿cuántos años tiene usted? Si tengo 96 años. Y me están diciendo que usted se extralimitó en una velocidad, en un área de que era tal, ¿cómo se dice? Señal de kilometraje. Dijo, sí, señor juez, pero llevaba yo a mi hijo al médico, necesitaba inmediatamente una transfusión. ¿Cuántos años tiene su hijo? 66 años. Pero estaba pendiente de su hijo. ¿No? Estaba pendiente. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 6 meses. ¿Dónde está? Allá está en la cuna con su celular. Y le acabo de comprar el último. ¿Verdad? ¿No? Así estamos. Así estamos. Tenemos celulitis aguda. Bendito sea Dios. ¿Sí? Entonces, en Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. ¿Quién no va a conocerte, hermano? ¿Cómo no nos va a conocer el Señor? Quiero decirles algo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están llevando a cabo una historia que ya la conocen ellos desde antes de la fundación del mundo. Espero darme a entender. Para Dios no hay nada nuevo. Que la tecnología y que no, y yo creo que el Señor está, pero qué bárbaro con esto. Está llevando a cabo una historia que Él ya la conoce desde antes. Él ya sabe a dónde voy a pasar yo la eternidad desde antes. Él sabe todo. Y eso no cabe aquí. ¿Sí? Él sabe todo, no se equivoca para nada. El conflicto eres tú con Dios. ¿Cómo estás en ese aspecto? ¿Frío o caliente? Dios no está inventando nada. Está llevando a cabo un plan perfecto. Satanás, Lucero, se le reveló y se convirtió en diablo. Dios no hizo el diablo. Diablo significa adversario. Lucero se convirtió en adversario, por eso se llama diablo.
Dice, ¿por qué hizo Dios al diablo? Dios hizo un ángel llamado Lucifer. Y además dice Juan 8:44 que todos sus adversarios, ¿qué son? Son diablos. Yo era diablo. Pero eso no les gusta predicar porque la gente se molesta. Así como dicen por ahí, son los fifís, ¿no? Se molestan de la verdad que se nos dice. Dios sabe, Dios sabía de esta congregación desde antes que se iniciara. Dios sabe cómo es tu vida. Dios sabe cómo es tu vida, por eso constantemente nos vive exhortándonos. Toda la Biblia es exhortación y consolación. Dios te exhorta y tú te arrepientes, viene el consuelo de Dios. Pero hay gente que no es exhortada, pero no quiere nada con Dios. Bendito sea Dios. Entonces el conocimiento sobrenatural de Cristo penetra hasta lo más profundo y escudriña las obras de los miembros de la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras. Cuando desde antes sabía lo que ibas a hacer. Conozco tus obras. ¿Sí? ¿Usted cree que Dios no sabía lo que iba yo a hacer, tanta maldad? Eso es algo que yo lo platico con él cuando menos una vez por semana. ¿Sí? Te lo digo. No te entiendo, Dios mío, pero te amo. Reconociendo toda mi maldad, ¿cómo es posible, Señor, que me hayas perdonado tanto? ¿Cómo es posible, Señor? Y a veces uno no quiere perdonar algo porque creemos que somos más dignos que Dios. Y luego si no perdonas te vienen unas enfermedades tremendas, ¿sí lo sabes? Cuando vives con rencor, te vienen a tu organismo una serie de enfermedades y de miedos, de temores, dolores de huesos y no sé qué tantas otras cosas. Depresión. ¿Por qué? Porque no has querido perdonar. Son los verdugos que dice el Evangelio. Los verdugos. Y el caso es que te quieres desquitar con otros y no quieres reconocer que estás mal. Es que lo que me hizo no tiene nombre. A lo mejor ya lo bautizaste. ¿Cuántas cosas has hecho tú? ¿Cuántas cosas he hecho yo? ¿Alguna vez has robado? No me contestes. Porque si a ti te mandaban a ser mandados y no dabas el cambio, eras un ladrón. Pues, ay, ¿a poco? Pues a poco no. Te quedabas con lo que no es tuyo. Y tus papás no te pedían el cambio y te estaban alimentando algo que no se debe de alimentar. Esa es la educación cristiana. Toca puntos que mucha gente no toca. Entonces, los miembros de la iglesia de la Odisea, y luego da su veredicto. Yo conozco tus obras, las conozco, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Ese es el veredicto que Dios da a la iglesia. ¿Sí? Esa iglesia era tibia, no era fría como el hielo para que reconociera su profunda necesidad de Él, ni calientes, que fueran una iglesia ferviente en su servicio a Cristo. A veces pensamos que ferviente es decir, amén, aleluya, y gritas, y ¿quién vive? Cristo, y no sé, las emociones no funcionan. Estaba un pastor con dos jóvenes, 20, 25 años, y uno estaba, aleluya, gloria a Dios, gloria al Padre, y esto y lo otro, y el otro joven muy sobrio. Y el pastor le dice al que estaba así muy efusivo, ¿tú predicas, hijo? No, pastor, pero yo, aleluya, la música. Y le pregunta al otro joven, ¿tú predicas? Sí, pastor, en los camiones ando predicando el evangelio. Él sabía lo que era la lucha espiritual. Y no se iba con esa finta de que Cristo vive y a su nombre, gloria. Cuando dices amén es porque lo que estás oyendo entra en tu corazón y sabes que lo estás viviendo.
que lo estás poniendo por obra. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso no viene de la palabra del Señor. Las emociones no son cosas espirituales. Apocalipsis 3:16, termino con esto. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, ¿sí? El calificativo tibio, y esto vamos a quedar pendiente en estudiar este versículo bien, sugiere que hubo un tiempo en que los miembros de esta iglesia fueron fervientes. ¿Escuchó? El calificativo tibio sugiere que hubo un tiempo en que esa iglesia eran fervientes adoradores de Dios. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tibio significa que no sirve para ser usado. Tibio significa que no tiene eficacia. Por eso el clamor del Señor, ¿cuál es? Ojalá fueses frío o fueses caliente. Si tú eres una persona tibia, yo también, hermano, no servimos para nada en el mundo espiritual, que es donde es la guerra de nosotros. No es aquí abajo. Despierto y aún estoy contigo, Señor. Te levantas y te pones de rodillas o despiertas en tu cama, porque dice, aún desde las camas tenemos que adorarlo. Y empiezas a hablar con Dios desde la cama. Y empiezas a decirle y de repente el Espíritu Santo te levanta, te pones de rodillas, te sientas y empiezas a seguir hablando con Él. Hay mucho que decirle al Señor, mucho que alabarlo. ¿Sí? Darle gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que harás, Señor. Gracias, Señor, porque sé que si hoy muero, me voy contigo, Señor, aleluya, Dios. No tengo miedo a la muerte, mi temor es estar mal delante de tus santos ojos, Señor. Dirígeme, háblame, exhórtame, estórbame lo que yo vaya a hacer y te vaya a ofender a ti y a mi prójimo, Señor. Despiértame, Señor. Si soy una persona perezosa, despiértame. Despiértame para buscar tu rostro. Antes de que yo salga a hacer mis quehaceres, antes de que yo empiece a trabajar las cosas, quiero estar contigo para que me dirijas en todas las cosas, Señor. Reconozco, Señor, que estoy falto en esas cosas, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, porque si tú no lo haces, yo no tengo poder para cambiar. Usted no tiene poder para cambiar, el que nos cambie es el Señor. Pero tenemos que reconocer en dónde estamos. Tenemos que reconocer dónde estamos. ¿Dónde estamos? Aleluya. Bendito Dios. Yo quiero decirles que yo doy gracias a Dios por esta congregación. Estoy muy agradecido con Dios por esta congregación. Hay personas que son fieles al Señor. Hay otras que tienen tropiezos. Y le voy a decir algo. Se los voy a recordar. Un pastor tuvo un sueño. Y en el altar había 3 mujeres. Y pasó el Señor Jesús y vio y volteó a ver a la primera mujer y nada más se sonrió el Señor. Volteó a ver a la segunda mujer y se le acercó y le acarició su cabeza. Y volteó a ver a la tercera y se acercó y la agarró a Jesús y la levantó, la abrazaba y lloraba. Y le pregunté al pastor, Señor, ¿amabas más a la última que a las otras 2? Y dice, no, hijo, la primera va viento en popa, va hacia adelante. Por eso me sonreí con ella, va hacia adelante, va en obediencia, va caminando. La segunda, pues, ahí va como la primera. Y la tercera, cada rato se me cae. Y tengo que ir por
Dios quiere levantarte hoy, pero necesitas reconocerlo. Diga el débil, fuerte soy. Hoy es el día. No sabes si vas a vivir de aquí a mañana. Por eso yo les digo que tenemos que estar preparados para nuestro éxodo. Estamos prontos para salir. No tarda. Ya es cosa tuya con Dios, ya no es conmigo. Creo que no le vas a poder acusar con Dios de que no te está advirtiendo las cosas que vienen aquí. Póngase de pie conmigo. Bendito es Dios. Padre, quiero darte gloria, honra, alabanza y adoración, Señor. Te necesitamos, Dios. Yo te necesito, Señor, más que ayer, Señor. Tu palabra, Señor, es clara. No hay engaño, no hay turbación. Tú no quieres una iglesia fría, no quieres una iglesia tibia, porque nos vas a vomitar, Señor. Por favor, Señor, a los que están aquí frente a mí y a mí también, y a mi esposa, a mis hijos, mi nuera y mis nietas, trata con nosotros, Señor. Trata con nosotros, Señor. Si hay una tibieza, por favor, Señor, tú sabes cómo meternos en el horno de aflicción para empezar a buscarte y a gritar, Señor, y a clamar, Señor. Sabes que no hay necesidad de eso, pero a veces tú tienes que hacerlo, Señor, para despertarnos de ese sueño, Señor, que nos lleva a otro lado, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice tu santa palabra. Ayúdanos, Dios, por favor. Ten piedad de aquellos que pudiendo venir hoy no vinieron, Señor. Ayúdales, Padre, y pon tu querer y tu hacer en ellos, porque si no lo pones, no venimos, Padre. Tú eres quien nos atraes hacia ti, Señor, nadie más, Señor. No es porque tengamos un servicio de adoración a las 7 de la noche y el domingo a las 10:30, sino tú pones tu querer y tu hacer y venimos a entregar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional, y a no conformarnos a este mundo, sino a renovar nuestro entendimiento con tu palabra para comprobar que tu voluntad perfecta es agradable en grande manera, Señor. Gracias por este tiempo. Vamos a partir de aquí, Señor, pero no de tu presencia. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor mío. Gracias, Padre. Gracias.